Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, en transmisión simultánea en YouTube, donde les queremos pedir que nos hagan el favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias, críticas. Aquí estamos para servirles y nos va a dar mucho gusto mantener contacto con ustedes. El chat del día de hoy activo para que podamos interactuar. Un caluroso saludo a quienes nos hacen el favor de seguir los audios en España a través de iVoox.com. De verdad, muchas gracias. Es alentador, nos alienta mucho todos los comentarios que nos hacen favor de decirnos. Bueno, en esta noche, acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera, trataremos un tema muy interesante. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado auditorio. Me da mucho gusto saludarlo. El gusto es mío. Oiga, ya tenemos, qué bueno que lo podemos comentar. Sería muy oportuno que nuestros amigos supieran que 3A Llamada Radio pertenece a una institución que se llama Internacional Tercera Llamada, una institución sin fines de lucro, donde lo único que pretendemos es colaborar todos para que nuestra sociedad esté mejor informada, donde niños y jóvenes tengan otro tipo de oportunidades y pues ninguno de nosotros lo hace con fines de lucro. Todos llegamos aquí, colaboramos, pero las actividades a veces que cada uno de nosotros desarrolla nos impide llegar en el día y en la hora acordada. Por eso es que también de repente no nos acompañan el licenciado Osiris Rodas o el licenciado Raúl Ortiz, porque sus actividades les impiden. Pero bueno, ya iremos coincidiendo. Entonces, a mí eso me gusta mucho, ingeniero, porque como no lo hacemos por dinero, como no recibimos patrocinios de ningún partido político, de ningún dogma religioso, no tenemos compromisos con nadie, más que con la verdad y con la libertad de expresión que podemos utilizar nosotros aquí, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando menos un servidor se atreve a participar en esos programas con la... ¿qué les diré? Con el objetivo de aprender. Lo que aquí vengo y les expongo, lo preparo, le doy un seguimiento, le doy una estructura, le pongo ahí un orden lógico y eso es lo que yo quiero aprender hoy, por ejemplo. Sí, y sobre todo, ingeniero, también, que cuando empezamos estos programas, ¿usted se imaginaba todo lo que íbamos a descubrir? No, y cada vez que veo un tema... Y aborda uno esos temas tan áridos a veces, aprende una serie de cosas que la verdad ni se imaginaba. Sí, nunca se llegó a imaginar. A mí me pasa frecuentemente, me sorprendo, pero también eso es bueno porque no perdemos la capacidad de asombro. Sí, claro. Bueno, pues ¿qué le parece, ingeniero, si una vez aclarada esa situación, entonces no tengan ustedes pendiente, ninguno de nosotros está aquí con la finalidad de lucro, ni de monetizar las visualizaciones que se realicen, nada, simplemente sentarnos y compartir con ustedes, cuando lo hacemos entre nosotros, toda la información que vamos descubriendo en este mundo cada vez más fantástico, ¿no? Sí, y si me permite, Juan Ramón, si vamos a ver un tema un cuanto difícil, como la memoria humana copiada, se me hace interesante pasar por algunas cuestiones fundamentales, por ejemplo, qué es el cerebro humano, cuáles son las partes del cerebro humano, sí. Algunas pues que podemos llamar hasta cierto punto definiciones. ¿Qué son los pensamientos? Si lo vamos a manejar a partir de preguntas, de cuestionamientos que nos vamos a hacer y vamos a dar información que va a resultar valiosa. Entonces, una pregunta de ellas sería, ¿qué son los pensamientos? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es un recuerdo? ¿Cómo se forma un recuerdo? ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Cómo se recupera un recuerdo? ¿Cuál es la zona más activa del cerebro durante el proceso del recuerdo? ¿Para qué nos sirve la memoria? ¿Se puede revertir el proceso y borrar
los recuerdos. Muy interesante. O sea, todo eso es una serie de materiales, y de cuestionamientos que nos van a permitir llegar al final, tomar alguna conclusión, como siempre, señalarles a las conclusiones que podemos nosotros llegar y esperemos que esto sea solo una parte de este tema, que sirva como una semilla para que ustedes en un momento dado puedan adentrarse en estos y buscar mucha más información al respecto, ¿no? Aquí también vamos a tratar de tocar, y es importantísimo, el uso de prótesis neuronales, los éxitos de estas neuroprótesis, cómo se desarrolla un implante cerebral. Eso me hace muy importante. Cómo se desarrolla un implante cerebral, el chip de la memoria y finalmente una copia de nuestro propio cerebro, que vendría a ser la parte culminante del tema que vamos a tratar el día de hoy. No sé qué le parezca este material. Está, sobre todo, interesantísimo. Yo, desde que lo comentamos como la posibilidad de poderlo desarrollar aquí en el programa, me sorprendí, ingeniero, me sorprendí. Pero bueno, pues no se diga más. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pero como usted siempre dice, que no nos crean, ¿no? Así es. No nos crean. Ojalá esto despierte inquietudes, dudas en ustedes y en aquel que se siembre esa semilla de la que hablaba el ingeniero, pues pueda continuar con la inquietud, investigar, buscar, porque seguramente se van a sorprender. Pues vámonos, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos dando alguna respuesta a qué es el cerebro humano. El encéfalo o cerebro humano ha sido descrito como el sistema más complejo del universo. Imagínense, el sistema más complejo del universo. Está compuesto por un entramado de glía, que se llama, que es un conjunto de células gliares, cuya función principal es dar soporte a las neuronas y controlar el microambiente neuronal, especialmente la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y los factores bioquímicos de crecimiento celular, neuronas y vías nerviosas, y es la parte más importante del sistema nervioso central. Valga la pena decirles que este cerebro o encéfalo se encuentra contenido en la cavidad craneana, la cual se encuentra en la parte final de la médula espinal, y como les acabo de mencionar, forma parte del sistema, es la parte más importante incluso del sistema nervioso central. Bien, dicho esto, vamos a ver, si nos quieres poner la primera imagen, productor. Ahí vamos a ver que el cerebro está básicamente, o el encéfalo humano está básicamente constituido por lo que propiamente se llama cerebro, un tronco encefálico y el cerebelo. El cerebro está formado a su vez por el telencéfalo y el diencéfalo. Vamos a ver qué es esto. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, que es la corteza o córtex cerebral, es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Es como casi siempre se representa al cerebro en cualquier situación que uno se quiere referir al cerebro. Está representado como una nuez de Castilla, una sí, cosa así, con pliegues. De alguna manera nos dan esa sensación, ¿sí? Bien, esa corteza está formada por 5 lóbulos, que es el lóbulo occipital. Ahí en la figura que nos haga favor de poner el señor productor, vamos a ver que está formada entonces por la corteza cerebral, por el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Esos son los 4 lóbulos, y hay un lóbulo más que es la ínsula. Si nos puedes poner esa ínsula, por favor.
Ahí van a ver en la figura que es la parte central, que está prácticamente localizada entre los donde confluye los lóbulos parietal, frontal y temporal, la parte más adentrada del cerebro. Bien, de aquí sigue una serie de ganglios basales, el sistema límbico, etcétera. Aquí me gustaría entrar a dos partes del cerebro que son muy, muy importantes y que tienen de alguna manera muchísimo interés que lo toquemos por tratarse del tema que estamos viendo de memoria humana copiada. Y esto se trata del hipocampo. En la figura anterior, voy a enseñar cuál es. Aquí es esta figura, señor productor. Ahí se ve el hipocampo en color verde y a un lado del hipocampo se encuentra la amígdala. Uh-huh. Bien, este hipocampo es una estructura alargada situada en la parte interna de los lóbulos temporales, una de las regiones de la corteza cerebral más antiguas, presentes en las formas de mamíferos más antiguas. Su función está relacionada al almacenamiento y la recuperación de recuerdos, el aprendizaje y la navegación espacial. Nótese, el hipocampo tiene una función muy, muy importante. Está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, el aprendizaje y la navegación espacial. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un objeto, nos entra la imagen por la retina y va hacia la corteza cerebral, a la corteza visual, que se encuentra en la parte más trasera de nuestro cerebro. Entonces tiene que recorrer esa imagen todo lo que es el hipocampo, y ahí van a suceder una serie de situaciones como que se forme una memoria a corto plazo, o bien una memoria a largo plazo, o bien que simplemente pase y no se registre. Es decir, pasó y si no se tiene alguna reflexión acerca de lo que está uno viendo, simple y llanamente se pierde esa información. Entonces el hipocampo, reitero, está relacionado con el almacenamiento y recuperación de recuerdos. Quédense con esa información. La amígdala es que está en la parte anterior, que en la figura está de color rojo. La amígdala cerebral es un conjunto de neuronas que se agrupan en la cara interna del lóbulo temporal de cada uno de los hemisferios. Valga la pena también decir que sabemos ahora que el cerebro está formado por dos hemisferios, el que se ubica en la parte norte y el que se ubica en la parte izquierda de nuestra cabeza. Dije norte, derecha, parte de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y están unidos por una estructura fibrosa que se le denomina cuerpo calloso. Entonces tenemos dos hemisferios, como siempre nos lo hemos marcado desde la escuela, desde la primaria. Encontramos esos dos hemisferios. Cada uno de esos hemisferios está relacionado con alguna función. Y el hemisferio, fíjense qué curioso aquí, el hemisferio izquierdo controla los movimientos de nuestro cuerpo de la parte derecha, y el hemisferio derecho controla los movimientos de nuestro cuerpo de la parte izquierda. Es decir, los hemisferios se corresponden de una manera invertida con los movimientos de nuestro cuerpo. Bien, continuando con lo de la amígdala cerebral forma parte del sistema límbico y es una de las estructuras cerebrales que tienen más importancia a la hora de relacionar estados emocionales con situaciones que vivimos. Es por eso que juega un papel clave en los procesos mentales relacionados con la memoria emocional y los aprendizajes vinculados a esta, que son muy importantes. Si nos quieres poner esta figura, Cristian, por favor. Fíjense, en esta figura se representa a una víbora. Esa víbora la está viendo el sujeto a través de sus ojos, llega esa imagen a su retina, y de esa retina se va a pasar al tálamo para finalmente convertirse en una señal eléctrica en la corteza visual.
Sin embargo, si esta señal tiene un ingrediente emocional, el hecho de que veamos una víbora nos va a dar miedo, nos va a dar alguna sensación de peligro. Por lo tanto, esa es una emoción, y esa emoción obliga a que parte de la señal se vaya del tálamo a la amígdala antes de llegar a la corteza visual. Y esto hace que esta amígdala hace que rápidamente nuestro cerebro reaccione y nos ponga en actitud de defensa, en actitud de ataque o de huida. El ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan, los músculos grandes se preparan para la acción. Es decir, la amígdala actúa como un mecanismo de defensa, un mecanismo de prevención, ¿sí?, que reacciona a través de una imagen, la cual nos genera en su conjunto alguna cuestión emocional. De ahí la importancia de la amígdala. Bien, de ahí siguen una serie de partes, como el tálamo, el hipotálamo, en el tronco encefálico el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, para llegar finalmente al cerebelo. Junto al bulbo raquídeo y la protuberancia, el cerebelo es la tercera gran estructura que evoluciona a partir del rombencéfalo. Además, el cerebelo y la protuberancia forman parte de una región llamada metencéfalo. También tiene un papel en el mantenimiento de equilibrio al estar de pie y caminar. Esta es una parte de nuestro cerebro que debemos cuidar muchísimo. Un pequeño golpe en esta parte de aquí atrás donde me estoy tocando, en la parte baja de nuestro cráneo, ¿sí? Ahí se encuentra nuestro cerebelo. Es muy importante porque cualquier golpe que reciba puede ser de carácter mortal. Bien, hasta aquí podríamos dejar de ver esta parte, digamos, de que cómo está constituido el cerebro, ¿no? Y vemos que lo que para nuestros fines lo que nos interesa son las neuronas y la parte donde se encuentran, donde se forman la memoria y los recuerdos. Sí, que como habíamos visto, entra una sensación, una imagen, y lo que nosotros la hacemos es convertirla en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica recorre todas las neuronas que se encuentran en la parte del hipocampo, y este hipocampo entonces va a generar una memoria que puede ser una memoria a corto o a largo plazo. Bien, aquí entraríamos algunas de las definiciones. ¿Qué son los pensamientos? ¿Alguien se ha ocupado en analizar, pensar qué son los pensamientos? Fíjense bien, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Son información reciclada. Cada pensamiento forma parte de una gran base de datos colectiva. Y solo hay dos clases de pensamientos: los recuerdos y la imaginación. Fíjense bien, ninguno de estos dos clases de pensamientos ocupan un lugar en el cerebro antes de que los evocamos. Es decir, no se originan en el cuerpo físico. No obstante, la imaginación puede tener un efecto poderoso sobre la mente y el cuerpo. Un ejemplo es, imagínense en este momento que ustedes toman un limón, lo parten y se lo acercan a sus labios y empiezan a estrujarlo, a sacarle el jugo, y vean qué pasa en su boca. Todo esto es una imaginación y tiene un efecto en nuestro cuerpo. Por eso se dice que la imaginación puede tener un efecto poderoso
sobre la mente y el cuerpo. Así pues, la imaginación, los recuerdos, la comprensión, la intuición, el significado, la intención, el propósito y la creatividad no tienen nada que ver con el cerebro. Nótese. Es decir, estas son cosas intangibles, son cosas de energía y contenido de información en esa energía, pero no pertenecen al campo o al ámbito puramente físico. Bien, estos organizan su actividad a través de él, pero son cualidades del ámbito espiritual que están más allá del tiempo y del espacio. Un pensamiento no existe en la vida mental o física hasta que surge del reino virtual. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Es bien importante que nos quede alguna huella de lo que es este pensamiento. El pensamiento, reitero, no se origina en nuestro cuerpo físico, no se origina en el cerebro, no existe en nuestra vida mental o física hasta que surge de un reino virtual. Cuando nosotros pensamos ese pensamiento, como que lo jalamos de algún lugar, ¿sí?, que ya existe ese pensamiento y simplemente nosotros lo llamamos energéticamente. Bien, ¿qué es la memoria? Para los clásicos, la gente que se dedica a estudiar al cerebro, los neurocientíficos, la memoria es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Bien, eso es lo que nos dicen los neurocientíficos, los clásicos. Bien, estamos en el siglo XXI, por lo tanto debemos tratar o abordar todos estos temas que también los está abordando la física cuántica. Considerando que la biología es un proceso cuántico, surge la explosiva teoría de Walter Schempp sobre la memoria cuántica, que provocó la idea más radical de todas. La memoria a corto y largo plazo no reside en nuestro cerebro en absoluto, sino que está almacenada en el campo punto cero. Los estimados oyentes que no han tenido oportunidad de acompañarnos en otros programas donde explicábamos lo del campo punto cero, les diré lo siguiente. El campo punto cero, para efectos de la física cuántica, es todo aquello que rodea a la materia y que está en equilibrio con ella a través de la transferencia de energía de la materia hacia el campo punto cero y del campo punto cero hacia la materia. Recordemos que la materia en última instancia está formada por átomos, y estos átomos, como lo sabemos, por partículas tales como los electrones, protones, neutrones, en su parte más elemental, digamos. ¿Ok? Entonces, en este campo cero es donde dicen los físicos cuánticos que se encuentra almacenada la memoria. Entonces ustedes imaginan que tengan un campo punto cero, hagan de cuenta un océano, y en ese océano está todos los pensamientos, todas las experiencias habidas y por haber, ya sucedieron. Simple y llanamente uno selecciona un momento dado de ese potencial, que sería el océano, una gota, y esa gota constituirá la parte de nuestra memoria. Sí, no sé si es un poco gráfico. Bien, continuando con lo de la física cuántica, según
Privam y sus asociados japoneses plantean la hipótesis de lo que consideramos que la memoria es simplemente, fíjense bien, lo que esa gente considera, la memoria es simplemente una emisión de señales coherentes del campo punto cero. Como se los acabo yo de explicar, tienen un mar de posibilidades, es un potencial. Simplemente ustedes eligen a través de su pensamiento, a través de su mecanismo cerebral, ciertas señales que van a constituir en un momento dado su memoria o su recuerdo. Bien. Esta gente dice que los recuerdos a largo plazo son agrupamientos estructurados de estas ondas de información. Esto explica por qué con la memoria a largo plazo, en particular, el recuerdo es instantáneo. Ustedes quieren recordar algo y es instantáneo. Sí, y eso solamente se da en la física cuántica. Sí. En la física clásica, la velocidad máxima a la que se puede viajar a cualquier evento es la velocidad de la luz, son 300,000 kilómetros por segundo. Uh-huh. Y esto es instantáneo. Esto no lo aclara la física clásica ni la neurociencia. Eso no lo aclara. Bien. Es decir, esto supone que nuestro cerebro, fíjense lo que implica esto, Esto supone que nuestro cerebro no es un medio de almacenamiento, sino un mecanismo de recepción en todos los sentidos. Y la memoria es simplemente una prima distante de la percepción común. Fíjense cómo viene a revolucionar todo el conocimiento que tenemos hasta ahora. Sin embargo, toda la información que traemos aquí, o que cuando menos les voy a tratar de transmitir, se basa en experimentos que han hecho los neurocientíficos, ¿sí? Y al final de esta charla, de esta plática, de esta tarde-noche, trataremos de llegar a alguna conclusión de si es aplicable o no todos estos conceptos desde el punto de vista clásico y también desde el punto de vista de la física cuántica. Y les daré mis puntos de vista, ¿sí? Y a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Sí, ingeniero. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es una red neuronal en nuestro cerebro. Imagínense, en nuestro cerebro tenemos un recuerdo de un carro rojo. Entonces, ese carro rojo, esa imagen, está ubicada, según los neurocientíficos, en alguna parte de la red neuronal. De los 100,000 millones de neuronas que tenemos, en alguna parte está alojada esa imagen que forma un recuerdo. Uh-huh. Bien. Estas redes se actualizan constantemente, permitiéndonos aprender nuevas habilidades y resolver problemas similares a través del tiempo. Esta característica es lo que hace de la memoria algo dinámico y, váyanse de espaldas, manipulable. La memoria es manipulable. Fíjense, cada vez que contamos una historia, cambiamos el recuerdo que se tiene de ella. Porque o perdemos parte de, o lo enriquecemos. Uh-huh. Añadir o modificar algunos detalles y circunstancias la transforma por completo. Sí, claro. ¿Sí? Bien. O sea, cualquiera pudiera pensar que la memoria es algo fijo, algo inalterable. Y no es cierto. Cada vez que uno recuerda algo, como lo acabamos de decir, le agrega o le quita algo, de tal manera que lo modifica. Y ahí lo deja.
cuando vuelve usted a recordar ese evento, esa cosa, esa situación, recuerda lo último que recordó. Sí. Y así se va modificando. De tal manera que, ¿cuántas veces hemos oído de que nos dicen, dice tantas mentiras y de forma tan repetida, que hasta se la cree? Sí. Porque eso que traía en la memoria, cada vez que la cuenta, le agrega o le quita y lo está modificando. De tal manera que esa modificación con el tiempo es lo que él quiere que sea. O sea, convierte en una memoria, en un recuerdo. Entonces, ¿es algo que realmente sucedió o es algo que está imaginando? Que él creó. Y aquí está esa dualidad que es peligrosa, ¿no? Bastante peligrosa. Les voy a contar una anécdota de una científica, Julia Shaw, es una canadiense. Ahorita se las platico. Sí. Es interesantísimo. Bien, ¿cómo se forma un recuerdo? Cuando recibimos un estímulo sensorial, nuestro cerebro activa una serie de mecanismos bioquímicos que pueden convertirlo en recuerdo. Concretamente, la señal, una imagen, un olor, un nombre, una canción, atraviesa diversas regiones del hipocampo, que es el centro de operaciones de la memoria humana. Se ha demostrado que la activación de células de hipocampo produce y recupera recuerdos. Los recuerdos episódicos son fruto de asociaciones de varios elementos, los objetos, el espacio y el tiempo. Estas asociaciones son codificadas por cambios químicos y físicos en las neuronas, así como por modificaciones en las conexiones entre las neuronas. Recuerde que una neurona es como una estrella, digamos, que tiene una serie de dendritas, terminales, y a través de esas terminales es donde se van uniendo una dendrita con otra dendrita y pueden tener conexión, lo que le llaman la sinapsis, y esa sinapsis puede ser de dos tipos, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química, que se da a través de lo que conocemos como los neurotransmisores, ¿sí? De ahí que la importancia de una dendrita y de las conexiones es que si en un momento dado se atrofia cualquiera de esas dendritas o cualquiera de esas terminales de la dendrita, suspende todo el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo podremos volver a tener ese proceso? Si haz de cuenta que usted tiene un tubo y ese otro tubo, pero esta parte del tubo tiene una fuga, ya nunca le va a llegar líquido, fluido a esa otra parte del tubo. Sí, claro. Entonces tiene que eliminar esa parte y volver a conectar. ¿Sí? Dicho de una manera muy gruesa, muy grosera, pero vamos, así funciona. En el campo de la parte de la química, son procesos muy, muy complicados de lograr. Y se logran a través de pequeñas cantidades de compuestos químicos, y compuestos químicos bastante complejos, donde se sujetan a una serie de procesos, y son procesos porque sufren transformaciones. Si usted tiene una sustancia A y le pone una sustancia B, se forma una sustancia C, y ahí se van, si C le mete D, nos da otra que es E, y ahí se va, ¿no? Ahí se va todo esto. De tal manera que la formación de un compuesto determinado, una proteína, una hormona, si no tiene una de las bases de formación, pues obviamente nunca se va a formar. Es una deficiencia que a menos que uno se lo dé, se va a volver a presentar el efecto. Menos, nunca. Órale. Pues sí, si para formar C usted necesita A más B y le falta B, ¿cómo va a obtener C? Nunca. ¿Y esa situación lo hace totalmente manipulable, ingeniero? Sí, si lo supiéramos. Si lo supiéramos con precisión, qué es lo que nos está faltando. En la tarde le decía yo a mi mujer, a ver, mujer,
si tú comes específicamente cierta cantidad de cosas, pero de manera muy repetida, no comes variado, ¿qué te sucede? Te van a faltar ciertos componentes, ciertos elementos que necesita tu cuerpo para fabricar otros compuestos que requiere para un correcto funcionamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues yo creo que ni los especialistas en un momento dado saben cuáles son, porque nuestro cuerpo es un complejo laboratorio químico y bioquímico extremadamente complejo, de tal suerte que para una determinada deficiencia, pues necesitamos una serie de estudios y a lo mejor se nos va la vida en esos estudios. Sí, y no concluyen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como el ensayo y el error. Se generalizan nada más las posibilidades, ¿no? Pues vamos a comer de todo. Sí. Porque de todo, ahí va a tener de todo. ¿Qué nos faltaba? Probablemente ahí vaya. Pero a decirte así, a ver, te falta tal componente que te lo proporciona el dátil. O te falta tal componente que te proporciona una carne. O ingieres un alimento que modifica la producción de determinada sustancia que tu cuerpo necesita. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Fíjense qué pasa. Si usted necesita para producir C, A y B, si usted no tiene A, por ejemplo, B nunca lo va a consumir. Sí. Y entonces va a tener un exceso de B. Ese exceso le puede estar generando un daño. Sí. O sea, le daña tanto la falta de uno como el exceso de otro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un laboratorio químico donde se basa en el equilibrio. El equilibrio perfecto. Si no hay ese equilibrio, está roto ese equilibrio, bien sea energético, bien sea químico, hay problemas. Oigan, esto, perdón, pero de repente el hámster me corre a 100 por hora. Esto podría significar las diferencias que existen entre el comportamiento, el pensamiento que existe entre generaciones, dependiendo de la alimentación, por ejemplo, en general, de los hábitos de consumo de algunas sustancias que puedan ser es que yo quiero llegar a esto, miren. Tal vez cuando fuimos pequeños, nosotros ni enterados estábamos de lo que ahora comen los infantes. Sí. Y yo de repente volteo, y no es por sentirse privilegiado ni mucho menos, pero hay una diferencia abismal en los pensamientos, en las actitudes. Y yo me reflexiono, hay generaciones a las que las atiborraron de alimentos chatarra, por ejemplo, que han conducido a enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2 en niños, donde ahora México es el primer lugar del mundo en diabetes infantil, tipo 2 en niños. La obesidad infantil, también ya somos el primer lugar. Entonces, ahorita que usted menciona los efectos de el exceso o la falta de algunas sustancias, obviamente llego a pensar, los pensamientos, los recuerdos deben alterarse, ¿verdad? Por las sustancias que entre una y otra generación son expuestas entre los individuos. No sé si esté bien planteada mi pregunta. Sí, puede ser. Déjeme intentar darle alguna respuesta desde mi humilde conocimiento. Miren, lo que nosotros percibimos es la manera en que vemos al mundo, sí, claro, en que vivimos.
De esa percepción se debe en gran parte a nuestro marco teórico de conocimientos, de nuestro contacto con el resto del mundo. Si yo me reúno con músicos, voy a tener una percepción de la vida del punto de vista musical. Si yo me reúno con científicos, voy a tener desde este punto de vista una percepción. Es decir, de alguna manera ese marco de referencia en el cual me estoy moviendo, producto de mis experiencias, me va a permitir visualizar o percibir al mundo de una manera diferente a la del resto. Claro. Oiga, pero no se altera por sustancias. Puede ser, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque si, como le decía, si nuestro cuerpo físico es una gama tremenda de compuestos, y esos compuestos, muchos de ellos se fabrican en nuestro propio organismo, Sí. La ausencia o exceso de esos materiales necesariamente rompe ese equilibrio. Entonces, una gente que no tiene equilibrio, y yo creo que todo el mundo estamos desequilibrados desde ese punto de vista. En la ¿sí? percepción que deberíamos tener del mundo que nos rodea. Porque de alguna manera eso influye en nuestro estado de ánimo, eso influye quizá hasta en el campo de la imaginación. Ajá. ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo me vaya en la vida, va a ser mi manera de pensar. Exacto. Y en la manera de pensar está mi manera de actuar. De existir. Claro. De sobrellevar mi vida. Por eso hay tanta diferencia. Porque yo percibo el mundo de una manera, usted lo percibe de otra manera, Cristian de otra manera. Todo el mundo lo percibimos de manera diferente, de acuerdo a nuestro marco de referencia. Sí. Y además, y aquí interviene mucho. Que ese marco de referencia es el que ha dividido mucho a la humanidad, ¿no, ingeniero? Sí, sí, claro. Porque no todos tenemos la posibilidad de mirar al mundo de la misma forma. No. A pesar de que estamos aquí y que somos uno solo. Sí. No recibimos las mismas condiciones para poderlo apreciar de semejante manera todos, ¿no? Y si las tuviéramos, también habría diferencia. Habría diferencia porque cada organismo reacciona de manera diferente. Por eso somos individuos. Sí. Desde el punto de vista físico, Desde el punto de vista físico, nada más. Entonces yo creo que ahí juega mucho eso, ¿no? Para tener determinado tipo de pensamientos, de determinado tipo de conductas, depende de la percepción que tengamos de nuestro mundo. Y nuestro mundo lo percibimos de acuerdo con nuestro marco de referencia. Y el marco de referencia se está creando ¿cómo? A partir de con quién me rozo, con quién vivo, con qué tengo relaciones personales. Todo eso me va a modificar mi marco de referencia y la manera en que yo veo a todo el territorio. Porque cada uno de nosotros lo que hace es un mapa del territorio. Sí. Pero el mapa no es el territorio. Entonces cada quien tendría su propio mapa que a la hora de compararlo le va a faltar muchísimo de a uno con respecto al otro. Es bien diferente. Híjole. ¿Cómo le ven? Pues yo de repente soy bien mal pensado. Miren, vamos a imaginarnos que tenemos un plan que surta efecto en generaciones futuras. Como en este campo hay infinidad de cosas que desconocemos, tal vez con el simple hecho de darle a un individuo a que ingiera una sustancia, modificamos todo su esquema. Sí. Todo ese equilibrio biológico y bioquímico del que usted hablaba. Incluso ya se va con ese tipo de sustancias,
Se sale del campo puramente físico y llega al campo espiritual, de tal manera que altera los estados de conciencia. Sí. Y aquí sobre todo que vamos a tener influencia en su pensamiento, en su comportamiento y en su manera de percibir la vida, ¿no? Claro, porque si para todos nosotros nuestra vida es una ilusión, para él es una ilusión sintética. Es decir, por ejemplo, él dice, yo me tomo esta droga y me voy de viaje, en el mejor de los casos, y me voy de viaje. O en el efecto de la hipersexualidad infantil, por ejemplo, que hoy es un problema grave. Entonces, es de entender que con una simple sustancia que se pueda añadir a algún producto de la alimentación de ese individuo se va a desequilibrar todo el funcionamiento bioquímico de su cuerpo, pero no solamente en la producción hormonal, sino también en la producción de pensamientos. Sí. Ay, ingeniero. Sí. Y eso que no le añadimos los medios masivos, no le añadimos nada más. Sí, nada. Ajenos a. Nada más un colorante. Por ejemplo, sí. Y ahí podemos tener, en química se conocen reacciones reversibles e irreversibles. Es decir, hay algunas que podemos regresar. O sea, del producto regresar a la parte que las constituye. Pero hay otras en que ya no podemos de manera reversible, porque es un proceso irreversible. Claro. ¿Sí? Y así se puede generar daños. Y daños a nuestro cerebro. Sí. Con ese tipo de drogas, lo que podemos estar haciendo es estar modificando las conexiones, las redes neuronales y las conexiones que tenemos, ¿sí? De tal manera que sea un proceso irreversible. Complicado. Recordemos que las neuronas tienen sinapsis, o sea, tienen contacto para transmitir señales eléctricas por señales eléctricas o por cuestiones químicas. Sí. Y es aquí donde ante nuestros ojos dice son secuelas. Sí. Híjole. Entonces, la conducta del hombre puede ser manipulada incluso desde su pensamiento. Sí. Y sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta, que es lo más peligroso. Sí. Me está diciendo mi productor que vamos a un corte, ingeniero. No se vayan, esto está interesantísimo. Regresamos en 2 minutos. Pues, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio con el tema La memoria humana copiada. Muy interesante, ingeniero, ¿no? Creo que sí, y hay algunos conceptos que pues me recuerdan mi infancia. Sí. Aquellos años de escolapio donde pues ya muchas cosas de estas ya no las volví a tocar porque mi preparación profesional era de otro tipo. Y para otro fin también. Para otros fines, entonces, sí, pero me da gusto volver a recordar todo este tipo de cosas, ¿no? Oiga, pero entonces, todavía sin entrar en materia de cómo se puede copiar la memoria, estamos hablando de lo que puede inducir la memoria, lo que puede cambiar la forma de pensar, que a la vez es el actuar del individuo. Entonces, por eso, repito, existe tanta diferencia entre una generación y otra. Y casualmente, mientras más avanza la ciencia y la tecnología, esa distancia se vuelve cada día más grande entre generaciones. Sí. A nosotros tal vez los más jóvenes nos parezcan alocados, nos parezcan irreverentes, nos parezcan de alguna manera más atrevidos, más audaces, pero ¿cómo no?
tendríamos que ir en contra, volvemos a caer en lo mismo, ingeniero, tendríamos que ir en contra de la civilización, de los avances, porque a nosotros nos los disfrazan como descubrimientos científicos, avances de la ciencia, del saber y del conocimiento, pero eso también nos deja vulnerables a manipulaciones. Sí. ¿No? Sí. ¿Y no estaría mejor que nos dejaran como estábamos? Pues sí, si nos dieran a escoger. Sí, pero no tenemos ni esa oportunidad. No tenemos ni esa oportunidad siquiera. Ok, ya no lo interrumpo. Bien, mire, para poder llegar a pensar en chips de memoria, en copia del cerebro y cosas de ese tipo, necesitamos primero entender qué es la memoria, qué es el cerebro, qué son los recuerdos, cómo se forman, dónde se guardan, cómo se recuperan, bla, 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 bla. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estamos en esa parte. Entonces, nos toca ver ahorita dónde se guardan los recuerdos. ¿Dónde se guardan los recuerdos? Bueno, hay un estudio publicado en Science, una revista, que proporciona una prueba más de que los recuerdos se almacenan, nótese, en las redes de neuronas que forman huellas en la memoria de cada experiencia que tenemos. O sea, en la red neuronal. Nada, simple y llanamente hay que seguir la huella, que por ahí, si mal no recuerdo, cuando veíamos el tema de Corrado Malanga, el doctor Corrado Malanga, había un experimento donde los científicos trataban de encontrar las huellas némicas. Uh-huh. y que decíamos, o decían ellos, que a pesar de que le cortaban cerebro a los ratones, y le llegaron a cortar hasta el 40% a los ratones, seguían recordando, no modificaban su conducta. Uh-huh. Entonces, ellos concluían que no era posible encontrar la huella anémica. Sin embargo, hay un estudio que está publicado en la revista Science, hecho por el laboratorio de Tonegawa en el año de 2013, donde encuentra o concluye que los recuerdos se almacenan en las redes de neuronas que forman las huellas en la memoria de cada experiencia que tenemos. Los neurocientíficos han buscado durante mucho tiempo la ubicación de estas huellas de la memoria, también llamados engramas. En su estudio, el premio Nobel, porque fue premio Nobel el señor japonés Susumu Tonegawa y sus colegas del Instituto Pickover para el aprendizaje y la memoria, fíjese bien lo que hicieron. Demostraron que podían identificar las células que forman parte de un engrama, de una memoria específica, y reactivarla. Es decir, por ejemplo, yo tuve un choque hoy. Eso me guarda una serie de memoria, una memoria. Uh-huh. Y esa memoria voy a guardar el recuerdo de ese evento, lo voy a guardar en una gama de neuronas. Bueno, es lo que ellos encuentran, que sí lo pueden reactivar. Primero, identificar. Okay. Identificar las células que forman parte de ese engrama, de una memoria específica, y después reactivarla usando una tecnología llamada optogenética. ¿Qué es la optogenética? Es la combinación de métodos genéticos y ópticos para controlar eventos específicos en ciertas células de tejidos vivos, incluso de mamíferos y otros animales, con la precisión temporal necesaria. Entonces, de acuerdo con ese estudio de 2013, este japonés dice que puede encontrar de una memoria específica ese recuerdo, el grupo de neuronas donde se encuentra, y reactivarlo. Uh-huh. Ah, caray, está cañón, pero bueno, lo dice y lo publica. ¿Cómo se recupera un recuerdo? Supongamos que le demos el beneficio de la duda. ¿Cómo se recupera un recuerdo? Los científicos necesitaban demostrar que la activación de grupos específicos de células del hipocampo es suficiente para producir y recuperar recuerdos.
para lo cual el laboratorio de Tonegawa utilizó la optogenética, una nueva tecnología que permite activar o desactivar células selectivamente usando la luz. Para este estudio, los investigadores diseñaron células del hipocampo de ratones, fíjense, diseñaron células del hipocampo de ratones para expresar el gen de canalrodopsina, que es una proteína sensible a la luz y derivada de las algas. El gen de esta proteína se puede modificar para que solo se exprese en unos tipos específicos de neuronas. Cuando se suministra al cerebro o a los ojos, a partir de una terapia de genes, la proteína se instala en la membrana celular y se abre cuando se ve expuesta a la luz. Una proteína que activa las neuronas cuando son estimuladas por la luz, además de modificar el gen de manera que canalrodopsina se produzca siempre con el gen CFOS. Entramos al campo puramente genético, ¿no? En el campo de la biología molecular, CFOS es una proteína codificada en humanos por el gen FOS. Los científicos utilizan la medición de la expresión de CFOS como un marcador de actividad neuronal, ya que CFOS suele expresarse cuando las neuronas se ven sometidas a potenciales de acción, o sea, a impulsos eléctricos, necesario para la formación de la memoria. La tecnología desarrollada para este estudio nos permite diseccionar e incluso potencialmente intervenir el proceso de la memoria mediante el control directo de las células del cerebro. Así exploraron si podrían utilizar estos engramas reactivados para plantar falsos recuerdos en los cerebros de los ratones. Cosas que lograron. O sea, ya lograron implantarle recuerdos falsos al cerebro del ratón. Sí. Están tratando ya de hacerlo a nivel humano. Híjole, se me hace... Ya no necesitan abducirlos. Se me hace muy, muy complicado esto, pero demasiado complicado. Hay que darse algún beneficio de la duda. Esta gente se ha dedicado por más de 35 años a este tema. Por más de 35 años a este tema, tratando de hacer lo que le estaba yo mencionando. Primero, entender el funcionamiento del cerebro, buscar cómo se forma un recuerdo, sí, dónde se guarda ese recuerdo, cómo se localiza, cómo se identifica, dónde está ese determinado recuerdo, una mente específica, cómo se reactiva, para poder entonces manejar esa red neuronal, sí, y poder implantar falsos recuerdos. Sí. Tiene que pasar todo eso antes de llegarle a una copia de un cerebro. ¿Sí? Porque en la copia de un cerebro tiene que copiar todo el cerebro. Fíjese que estaba leyendo ahorita, dice que hay investigadores argentinos y norteamericanos, sí, que han demostrado que una sola neurona es capaz de albergar el concepto que nos permite, por ejemplo, reconocer a una persona. Sí, se le llama la teoría de la abuela, de la neurona de la abuela. Una sola neurona. Sí. Dice, y también muestra que la información que reúne su concepto no está distribuida en millones de neuronas, sí, sino que descansa mucha información en una sola neurona. Sí, sí, sí. Fíjese que yo también leí ese artículo, también lo leí. Es más, creo que hasta lo traigo. Se me hace muy jalado los capilares por esta razón. Mira, se imagina que si tenemos 100,000 millones de neuronas, que una sola se encargue de todo eso. Exacto. Que una sola se encargue de guardar la memoria de un individuo. Es un riesgo. Está cañón. Ahora, si es una sola, ¿cómo va a ir? ¿Que es un carrusel que va girando? ¿Esa está vacía o esa está llena? ¿Cómo va?
interactuando con la información, porque hay 3 tipos de memoria, hay que decirlo. Hay la memoria sensorial, que es la memoria que captamos a través de todos los impulsos que genera nuestros sentidos. Sí. Luego de ahí se forma una memoria a corto plazo. Sí. Y luego se forma una memoria a largo plazo. Largo plazo, sí. Para que todo eso quepa en una sola neurona. A ver, es como si, por decirle algo, mi suegra me cayera gorda, yo encontrara la neurona que identifica a mi suegra, me quito la neurona y mi suegra ya no existió para mí. Sí, o ya no le cae mal. No, porque tendría yo que volver a formar otra. Si ya no está su suegra. Otra idea, ¿no? Así ya me la quito y se acabó. Cualquier persona, ¿no? Cualquiera. Mi suegra, en paz descanse, era muy buena gente conmigo, dicho sea de paso. Entonces, sí lo leí, le llaman también la teoría de la célula de la abuela. Se bastaría con quitar esa neurona y borramos la memoria de esa gente que nos caiga mal o que nos haya hecho algo. Sí. Está medio jalado de los capilares. Sí, si está jalado de los capilares, el que se encuentre en una red neuronal. Imagínense, para poder encontrar... ¿Cuáles? En 100,000 millones de neuronas que tenemos, ¿una? Sí, está muy cañón. O sea, está muy jalado los capilares, ¿no? O sea que no está cañón. Oiga, hay otra parte, no sé si ya quisiera usted entrar a esto o no, el ADN. ¿Es qué dice? Por ejemplo, dicen que en el ácido desoxirribonucleico almacenamos la memoria, los seres humanos. Entonces yo me quedé así, a ver, espérenme tantito, ¿no? Hay un experimento por ahí que hacen con caracoles, ¿no? Y dice así, le dan toques a un caracol y cuando siente el toque se mete a su concha y ya no sale un grupo de caracoles. Pasa el tiempo, se les olvida y vuelven a salir. Les aplican otra vez una descarga eléctrica y se esconden. Y así se los llevan. Después, mediante la manipulación, extraen ese ácido y se lo injertan, lo mutan, lo transmutan más bien, a otro grupo de caracoles que nunca los han tocado. Salen los caracoles de su concha. En cuanto les aplican la primer descarga, se esconden en su concha y ya no salen. Entonces estos científicos piensan que a través de la manipulación del ADN y del ácido desoxirribonucleico se pueden transmitir las memorias de un individuo a otro. El ADN. El ADN. Entonces, cuando yo leí eso, dije, está asombroso, ¿no? ¿Qué opina, ingeniero? ¿Qué tan cierto, desde su punto de vista, puede ser? Es que, mire, los millones de células que tenemos formando nuestro cuerpo, todos tienen ADN. Sí. ¿En qué parte, de qué célula? Se extrajo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y dónde lo piensan hacer? ¿Es donde la piensan implantar? Implantar. Porque aquí estaríamos hablando de que nos dan la idea de que es en el torrente de sanguíneo, en el torrente vital. Pero me quedé pensando esto. Ya ve que cuando se elabora, se logra codificar y decodificar el ADN humano, se hacen las cadenas, pues ya se pueden mandar a un ordenador. Usted toma una muestra y en base al procedimiento puede ver a cuál corresponde dentro del ordenador ya determinado.
Si esto fuera verdad, significaría que un hombre se puede clonar y que mediante la implantación de su ADN en el clon irían implícitos los recuerdos y su memoria. Pues si es total, es un clon, valga la redundancia, es una copia perfecta, necesariamente, porque también clonarían esa parte. O sea, ya sería un clon dual. Haga de cuenta, no solamente biológico, sino también mental. También, lo que pasa es esto, yo no estoy, ahí es donde no estoy muy de acuerdo. Está así como entre bruma, ¿no? Todavía. Donde yo no estoy muy de acuerdo por esta razón. Mire, a final de cuentas, ¿qué es el ADN? Uh-huh. Son una serie de hélices, una serie de compuestos, son una serie de vagones que van formando toda una espiral y la ordenan en 2 ramas y bla, bla, bla. Pero a final de cuentas, ¿qué son? Átomos de carbono, sí, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, básicamente, fósforo, tan tan. O sea, una parte física. Sí. Si me hablaran de una parte energética, todavía se los podría creer. ¿Por qué? Porque la parte energética contiene información. Toda energía conlleva información. Pero un átomo de carbono, hidrógeno, oxígeno, por más combinaciones que tenga, no deja de ser materia física. Sí. Que cómo va ¿cómo le diré? Oiga, y en ese campo cero, entre esas moléculas, esa energía no se podrá quedar almacenada dentro del ADN. El campo, lo que pasa es que tendría que salir del ADN al campo punto cero. Ahí sí se las creo. Sí, ¿verdad? Ahí sí se las creo. Porque entra al potencial, sí, de información. Y que va formando parte de la espiral, ¿verdad? Y de todo mundo, uh-huh, energéticamente hablando. Pero físicamente, yo no me convence. Sí. No me convence. Y no es una necedad. Es que mire, yo cuando revisé esto me quedé pensando en los testimonios y en las declaraciones de personas que manifiestan haber sido abducidos. Y en el proceso de esa abducción hablábamos de la manipulación de las memorias, ¿no? Que depositaban estas entidades en la memoria del ser humano los recuerdos para que en lo que el clon extraterrestre se desarrollaba, uh-huh, tuvieran un lugar de almacenaje. Sí. Y que después era transportada la memoria implantada en el humano con su propia memoria, más las memorias de otras vidas que se le implantaron, y se depositaban en el clon extraterrestre. Y todos manifiestan lo mismo, que son sometidos a procesos en computadoras. Ajá, en computadoras por tecnologías que nosotros desconocemos, pero que tal vez en la práctica dejan huella en este sentido. Hay personas que recuerdan vidas que no necesariamente les corresponden, ¿verdad? Y la teoría de que somos utilizados como memorias USB, cuando yo leí esto me quedé reflexionando, oiga, la tecnología usada, por supuesto, seres extraterrestres, más los avances científicos que la humanidad está llevando a cabo, pues es también para tratar de crear un humano inmortal. Porque la gente que tuviera acceso a poderse clonar, si esto se da, pues viviría para siempre, ¿no? Sí, pero aquí sucede ya algo. No necesitaría reencarnar. Aquí sucede algo muy importante. Mira,
Partamos de la base de que la memoria no es fija. Se puede manipular, sí, se puede cambiar. sí. Aquí traigo un ejemplo de una persona que a través de un interrogatorio le manipula tanto la mente y su memoria que llega a aceptar que él mató. O sea, ¿cómo le diré? Haz de cuenta que el policía llega y me acusa, usted me acusa a mí, ¿sí? Entonces, el MP, a través de su interrogatorio, termina encarcelándolo usted porque usted fue el que mató y no maté yo. Y ya lo confesé. MK Ultra, ¿no? A ese nivel, y nada más con el interrogatorio, ¿eh? Sí. Sin forzarle nada, simple y llanamente lo lleva a que tenga que dilucidar entre lo que fue real y lo que es imaginario. Pero de la habilidad de la gente que está interrogándolo depende el tipo de memoria que se le vaya a volver a formar. Sí. Y que además el individuo tenga la capacidad de discernir si es verdadero o imaginario. Sí. Ahora mire, aquí se encuentra otra cosa más. Si usted tiene un accidente, por ejemplo, trate de recordarlo, lo que pasó, inmediatamente. Si usted hace eso, va a tener oportunidad de recordar con cierta fidelidad lo que sucedió realmente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente tenemos el accidente y nos ocupamos de cualquier otra cosa, menos de recordar cómo fue todo, o sea, menos de reafirmar la experiencia. Okay. Entonces se vuelve un recuerdo que lo manipula el MP. ¿Y qué termina siendo? Que usted tiene la culpa. Sí. Y porque el MP sabe cómo se conduce el individuo, cómo se puede modificar sus recuerdos y su memoria. Entonces, esas son dos cosas fundamentales que a mí me dejaron de a 6, perdón por la expresión, pero yo no sabía que la memoria, yo pensaba que la memoria era fija, y no es fija. Yo pensaba que el hecho de haber vivido un evento me permitiría recordarlo por siempre. Sí. Y no es cierto. Trate de recordar cuál fue el primer beso que le dio a su mujer. Trate de recordarlo. No lo recuerda uno. Y más si ha habido muchas mujeres. Más, con mayor problema. Sí, no. Qué bueno que no. ¿Sí? Sí. O sea, cosas de ese tipo que uno dice, caray, pues eso es algo que impactó a mi vida y sin embargo no soy capaz de recordarlo con la realidad que debería ser, ¿no? Y aquí es donde la emoción juega una parte importante en los recuerdos, ¿no? Exacto. Porque como que es el vínculo que toma la vivencia y la emoción llega y la implanta en una zona del cerebro. Sí. Bueno, mire, ¿dónde se guardan los recuerdos? Se ha encontrado que por medio de pruebas de resonancia magnética en el transcurso de un experimento revelaron que la corteza cingulada. ¿Nos quieres poner esa foto, esa imagen, productor? Se encuentra en el sistema límbico. Está prácticamente en la zona del lóbulo interior, lóbulo temporal, ¿sí? Abajo de los dos lóbulos parietal y frontal. Se encuentra ahí se lee el primer letrero que aparece al lado superior izquierdo,
dice corteza cingulada anterior. Y el tercero dice corteza cingulada subgenual. Es en esa zona donde está guardada la memoria. Bien, luego nos dice aquí, nos recomienda, hay pues conclusiones que están publicadas de un experimento en la revista The Journal of Neuroscience, que la memoria del suceso mejorará notablemente, nótese, la memoria del suceso mejorará notablemente si el testigo recuerda en su cabeza la secuencia de hechos tan pronto como le sea posible tras la consecución del mismo. Uh-huh. Para activar la red neuronal. Y para generar el recuerdo. Sí. Porque cada vez que lo recuerda, uh-huh, omite o agrega detalles que lo modifican. Sí. Incluso, si no se hiciera eso, se llega a perder gran parte del recuerdo mismo. Sí. Bien, rápidamente. ¿Para qué nos sirve la memoria? Qué interesante, ¿no? ¿Para qué nos sirve la memoria? La memoria ha obsesionado al ser humano desde tiempos remotos. A través de ella reconocemos la información que utilizamos para construir nuestra identidad. Sí, en base a la experiencia. En base a esa experiencia crear esos recuerdos. Uh-huh. Entonces es para construir nuestra identidad. Todo lo que nos constituye como individuos pasa a través de ella. Sin embargo, solemos pensarla como algo fijo e inalterable, pese a que esto podría no ser del todo cierto. Y como no es cierto. Cada vez que cuentas una historia cambia el recuerdo que se tiene de ella. Añadir o modificar algunos detalles y circunstancias la transforma por completo. Cuando tú dices, yo recuerdo de mis años infantiles, tal y cual cosa, es mentira. Porque en esa etapa de infante, 2, 3 años, su cerebro no se ve desarrollado a tal grado de poder guardar esos recuerdos. Esos recuerdos le fueron creados a través de sus abuelos, sus padres, sus hermanos, que le crearon a través de imágenes o a través del habla. Y usted los toma como recuerdos de su época infantil, pero no son tal. Ahí siempre sucede algo que le llaman amnesia infantil. Uh-huh. Amnesia infantil. Hasta que la capacidad del cerebro tiene las condiciones para comunicar neuronas para que puedan almacenar los recuerdos, ¿no? Menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se acuerda usted de algo que tenía cuando usted tenía 2 años? Porque fue creado como un recuerdo por una imagen o por una plática de sus padres, de sus hermanos, qué sé yo. Pero sí se da también el hecho de que de repente alguien dice, fíjate que el primer recuerdo que tengo de mi vida es tal evento, estaba yo realizando esto, me acuerdo de un regalo, me acuerdo, donde la emoción... Sí, se tiene que ligar. Es muy importante para el ser humano. Sí. ¿No? La emoción y las sensaciones juegan un papel muy, muy importante. ¿Sí? A ver, dice, también aquí información suelta que ya les voy a tener que dar porque ya se nos está yendo mucho el tiempo. Dice, en un interrogatorio se puede distorsionar de manera consistente la memoria. Se trata de provocar una confusión entre lo que imaginan y lo que recuerdan. Y aquí hay toda una secuela de una persona, Julia Shaw, uh-huh, que ella se dedica a ese tipo de cosas y terminó por meter a una gente a la cárcel cuando él era el acusador. Sí. Bien. Ingeniero. Sí. Ahí le va la pregunta de los 64,000 pesos. A ver. ¿La memoria humana se puede copiar?
La memoria humana, yo creo que en este momento no. No. Y además, ¿de qué le serviría? Si siempre se va a estar modificando. Es decir, puede ser que usted copiaron su memoria. Uh-huh. Copian esa memoria y la tiene fija en ese momento. Uh-huh. Pero su experiencia humana ha seguido evolucionando, caminando. Si ha padecido alguna enfermedad cardiovascular o el Alzheimer, qué sé yo, modifica ese recuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Se modifica. Y usted copió en un momento anterior y quisiera volver a implantar, está modificando todo. ¿Sí? Mire, a ver si me logro. Es que está, para nuestros amigos esto les puede parecer que estamos un par de locos aquí, lucubrando ideas. Pero en este mundo maravilloso no hay que sorprendernos de nada. Sí, pero vamos por partes, como dijo Jack el Estripador. Sí. Vámonos por partes. A ver, los neurocientíficos empezarían por algo que me suena más lógico. Por ejemplo, si ya se sabe que se guardan los pensamientos, los recuerdos, la memoria en una red neuronal o bien en una neurona, como lo dicen los americanos y los argentinos. Uh-huh. Entonces, localizando esa, y si esa neurona o esa red, esa pequeña parte de la red neuronal tuviera algún daño, localizándola, se tendría una especie de puenteo entre la neurona buena y luego seguirían las dañadas. O las inactivas, ¿no? Normalmente están dañadas porque ya no conducen Okay. las señales. Uh-huh. Entonces, esas que están dañadas se eliminarían a través de un puente, un bypass. ¿Sí? Y se manejaría todo a través de unos electrodos, una neurona a la otra neurona, y lo podría controlar incluso hasta por computación. ¿Ok? Uh-huh. Bien. ¿Qué implica todo esto? Encontrar ese ramal de neuronas o esa neurona entre los 100,000. Sí. Pero eso es lo que en un momento dado se podría primero hacer. ¿Ok? Otro experimento que han hecho los científicos es crear un chip haciendo lo siguiente. Y ese creo que aquí lo traigo, déjeme ver. Haciendo lo siguiente, déjeme ver una vez. Sí. Una vez lo vemos ¿Cómo se desarrolla un implante cerebral? Que sería a través de un chip. Theodor Berger comenzó a trabajar con Vasilis Marmarelis, un ingeniero biomédico de la Universidad de Carolina del Sur, para comenzar a fabricar una prótesis cerebral. Uh-huh. Primero trabajaron con rodajas de hipocampo de ratas. ¿Nos quieres poner la última, esta foto, esta imagen, Cristian, por favor? Bien. O sea, trabajaron con rodajas de hipocampo de una rata. Bien. Sabiendo que las señales neuronales se mueven desde un extremo del hipocampo al otro, los investigadores enviaron pulsos aleatorios al hipocampo. Registraron las señales en varios lugares para ver cómo se transformaron. Y luego, fíjense lo que hicieron, derivaron ecuaciones matemáticas que describen las transformaciones. Implementaron esas ecuaciones en chips de computadora. O sea, en los chips, recordemos que en los chips de computadora se utilizan puertas lógicas. O sea, hay un camino donde dicen, si sucede esto, te vas por este camino. Si no sucede, te vas por este otro. Uh-huh. Y así se van con una serie de puertas lógicas hasta llegar del punto donde están hasta el punto donde quieran estar. En este caso, están investigando qué hizo el cerebro con la señal sensorial
para transformarla en un recuerdo. Entonces, matemáticamente hicieron la descripción de esas transformaciones. Que me suena así. Eso debe ser complicado, ¿no? Súper complicado, ¿no? Bien. Entonces, implementaron estas ecuaciones en chips de computadora. Luego, para evaluarse un chip de este tipo podría servir como una prótesis para un daño en la región de hipocampo. Los científicos investigaron si podrían eludir un componente central de la vía en las rebanadas del cerebro. O sea, quitar esas neuronas e implantarles el chip en su lugar y ver si se comportaban de manera igual ante la misma sensación, a la misma estímulo, impulso eléctrico. ¿Ok? Bien. Los electrodos colocados en la región llevaban impulsos eléctricos a un chip externo que realizaba las transformaciones normalmente realizadas en el hipocampo. Otros electrodos devolvieron las señales a la porción del cerebro. El objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de alguien que tiene un déficit de memoria grave, darles la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo para la mitad de las condiciones en que vive la mayoría de la gente. Berger está colaborando con los médicos de su universidad que están probando el uso de electrodos implantados en cada lado del hipocampo para detectar y prevenir las convulsiones en pacientes con epilepsia severa. Si el proyecto avanza según lo previsto, el grupo de Berger aprovechará la prueba para buscar códigos de memoria en el cerebro de esos pacientes. Pero nótese esto, lo que están haciendo es tratar de encontrar algoritmos que interpreten la manera en que nuestro cerebro cambia una señal sensorial en una señal eléctrica para formar un recuerdo. Sí. ¿Funcionará con usted? ¿Funcionará conmigo? ¿Pero con los millones de gente? ¿Todos hacemos lo mismo? No. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Nuestra percepción es diferente, nuestro marco de referencia es diferente. Y aquí lo quieren normalizar o normar a través de una ecuación matemática. Y con esa ecuación matemática crear un chip. Y ese chip implantarlo, eliminando la red de neuronas que están dañadas para que éstas hagan ese efecto. ¿Cuántos chips tendrían que utilizar? Pues uno por cada individuo. No, y por cada neurona. No, por cada tipo de señal. No es lo mismo que usted escuche, que usted vea, que usted pruebe, que usted toque. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, primero considerar los 5 sentidos. Después considerar al individuo. Considerar su marco de referencia. Sí. Y luego ver qué tan buenos son los matemáticos para implementar eso en un chip. Está cañón, ¿no? Muy, muy difícil. Está muy cañón. Bien. Dice que todo nos lo hacen llegar con la finalidad de ayudar, de causar bienestar en las personas que sufren. Sí. ¿Usted les cree? No todo. En algo tiene razón. Cuando menos es loable el prestarse a muchos años de su vida, mucho esfuerzo, en conseguir un determinado fin. Y en un fin que va a ayudar a la humanidad a la larga. Porque ese tipo es cierto, sí los va a ayudar. Claro. Oiga, pero yo le digo que soy bien mal pensado. Siempre las grandes investigaciones de la humanidad inician con una tendencia militar. Y ya después de que cumplen su objetivo militar, pues en cascada caen hacia la sociedad y ya nos la venden de que va a ser muy bueno. Pero originalmente es con tendencias bélicas militares. Pues sí, pero... ¿no? Por ejemplo, hasta la penicilina, ¿no? Sí. Con Fleming. Hasta la penicilina. Su hermano vivió en México, ¿usted sabía? No. Sí. ¿Sí? ¿Vivió aquí en México? Sí.
bueno. ¿Sería en Michoacán? No, andaba ya por la Condesa. Ah, sí, aquí en la Ciudad de México. Sí, oiga. Entonces, mire. Sir Alexander Fleming. Yo pienso esto, ¿no? El lado emocional del ser humano es el que siempre nos bombardea, ¿no? Es el que siempre despierta en nosotros. Con los años uno aprende a ser no malintencionado, pero sí mal pensante. Porque cuántos líderes políticos, o como usted quiera llamarlo, hemos visto a lo largo de la vida que nos hablan de una cosa y al final hacen otra, ¿no? Siempre. No algunas veces. Pues sí. Siempre. Sí. Entonces, cuando yo leí estos temas, ingeniero, me causaron mucho interés. Porque esto pondría totalmente vulnerable al ser humano. Y se cumpliría toda esa serie de programaciones. Mire, vamos a elucubrar. Fumigaciones masivas, ingesta de alimentos, ondas electromagnéticas a las que somos expuestos, educación, medios de comunicación. Sería así como la puntilla, ¿no? Pues sí, otra parte más, otro frente de ataque. Otra conspiración más. Déjeme acabar con esto de una vez. Sí. Entonces, ahí ya se hizo algún chip de memoria. La Universidad de Carolina del Sur y la Universidad Wake Forest publicaron en la revista Journal of Neural Engineering el descubrimiento de un chip de memoria que permite implantar recuerdos en un cerebro vivo. El chip ha sido probado con éxito de momento en una rata de laboratorio. El experimento funciona como sigue. Se implanta un chip que registra las ondas cerebrales que llegan al hipocampo, porción del cerebro encargada de la memoria a largo plazo. El chip mide los estímulos que llegan a dos regiones denominadas CA1 y CA3. Estamos viendo ahí la imagen, ¿verdad, señor productor? Es la última. Entonces, llegan a esas dos regiones denominadas CA1 y CA3. Y que son las que controlan el proceso de aprendizaje y memorización de nuevos conocimientos. Con el chip registrando datos, los equipos dirigidos por el doctor Theodore Berger enseñaron a la rata a pulsar una determinada palanca para obtener agua. Una vez la rata se hizo con el mecanismo. Los científicos anestesiaron la región CA1 con fármacos e hicieron al chip realizar el proceso inverso, o sea, enviar al hipocampo las ondas cerebrales grabadas durante el aprendizaje. La rata, aún con esa parte de su cerebro dormida, era capaz entonces de recordar lo aprendido gracias a los datos contenidos en el chip. El doctor Berger señala que si somos capaces de decodificar conocimientos complejos para traducirlos en sus correspondientes ondas cerebrales, sería teóricamente posible implantar conocimientos en el cerebro al más puro estilo Matrix. Ahí sería la aplicación de las altas matemáticas para interpretar la señal que recibe, la señal sensorial, con la transformación en recuerdo. En eso sería el éxito o la medida del éxito que pudieran tener. ¿Sí? Bien. Respecto a la copia de nuestro cerebro, mucho se habla de tecnología y de las copias de seguridad para no perder nuestra información más valiosa. Pero, ¿y si pudiéramos hacer una copia de seguridad de nuestro propio cerebro? Hacer un backup o copia de seguridad consiste en copiar toda la información de un dispositivo y guardarla en otro dispositivo diferente con el objetivo de poder recuperar esa información en cualquier momento si se produjera un fallo en el dispositivo original. Pero, ¿y si el dispositivo original fuera nuestro cerebro? Podríamos crear una copia de seguridad de nuestro propio cerebro y jamás olvidaremos nada. Todos los conocimientos y recuerdos permanecerían para siempre. Tampoco habría lugar a equívocos con los recuerdos y desenmascararíamos a los mentirosos sin esfuerzo. Se cree que esa copia de seguridad consistiría en una copia de las estructuras y de las conexiones neuronales. 100,000 millones de neuronas
neuronas. Aparte, cada una de esas neuronas, ¿cuántas dendritas tiene para comunicarse con todas? Bueno. Entonces, se cree que esa copia de seguridad consistiría en una copia de las estructuras y de las conexiones neuronales de nuestro cerebro y de la información almacenada en él. Así se podría utilizar la información recogida siguiendo la misma manera de procesar esa información que tiene una persona concreta. Por eso, ante un caso de amnesia o de demencia, se podrían regenerar las mismas estructuras dañadas y mantener y utilizar la información que se posee. O modificar la realidad del individuo. Sí, cosa que se me hace tremenda. Sí. Déjame darles una esperanza a los que padecen Alzheimer de volada. No me lleva más que un minuto. ¿Sí? ¿Te parece bien? A ver, una proteína, la esperanza para descubrir la cura contra el Alzheimer. La enfermedad se produce justamente por la acumulación en el cerebro de ovillos neurofibrilares de proteínas tau y de placas de beta amiloide altamente tóxicos para las neuronas. La sinasa P38Y podría ser la solución para la enfermedad autodegenerativa. La proteína sinasa P38Y es un componente que interviene en la fosforilización, que es la adición de un grupo fosfato inorgánico de la proteína tau e interfiere con la toxicidad generada por las placas de beta amiloide. El aumento de la actividad de la sinasa permitió en ratones de laboratorio evitar el deterioro cognitivo típico de su proceso neuronal. Las explicaciones de este descubrimiento científico clave para proteger al cerebro de un mal frecuente. Nada más que hay malas noticias. Si bien esto ayudaría, el Alzheimer no tiene cura. Tendría un ligero retroceso en el avance de esa enfermedad, pero, o sea, retardaría esa degeneración, pero no la curaría. Y sería por métodos químicos, físicos. Bien. Después de todo lo que les hemos dicho, así rápidamente, después de todo lo que les hemos dicho, sería aplicable todo estos de los chips y lo de los electrodos y lo de la copia del cerebro, si consideramos las dos teorías, una que se almacena la memoria y los recuerdos en la red neuronal, otra que la memoria se almacena en el campo punto cero y que el cerebro es solamente un mecanismo de recepción. Yo considero que sí, por esta razón. En cualquiera de los dos casos, utilizan al cerebro. Sí, y entonces lo que se busca es que se active la función de las neuronas. Sí. Si se activan las funciones de las neuronas, no importa si está localmente el recuerdo o está en el campo cero. El chiste es que a través de ese mecanismo de recepción se obtienen. Entonces, sí es aplicable tanto para la física cuántica como para la física clásica y la neurociencia. Desde ese punto de vista. ¿Cómo la ve? Cañón, ¿verdad? Sí. Sí, porque deja al ser humano nuevamente vulnerable a la gente, a las gentes, a los grupos, con la tecnología, con los conocimientos y con la capacidad económica para desarrollar todo el proyecto. Sobre todo la capacidad económica. Sí. O sea, yo padezco Alzheimer, pero soy un millonetas, pues busco de qué manera me pueden retardar esa enfermedad para tener una vida lo más real posible, ¿no? Y aquí volvemos a caer en la historia de toda la vida: aquel que tenga dinero vivirá mejor. Sí. Y más tiempo, a lo mejor. Y más tiempo. O una calidad de vida mucho mejor. Sí. Pues esto
es a lo mejor nada más el inicio, ingeniero. Seguramente con el paso de algunos meses, años, la información va a modificarse. Sí, esta información es de por ahí de 2013, 2015. No es tan vieja. No es tan vieja. Es reciente. 2013, 2015. No es tan vieja. Es reciente. A lo mejor si damos espacio unos 2 o 3 años, lo que vivamos, si Dios nos permite llegar, nos va a sorprender. Sí. Todo el mundo anda buscando la inmortalidad por todos lados. Sí. Sí, y a ese señor le dice que está loco. Sí. Y él dice, yo no trato de emular al cerebro, sino simplemente de emular alguna de las funciones que hace. Al final de cuentas somos un computador biológico. A final de cuentas. Somos eso. Sí. Y esperemos que no nos convirtamos en robots biológicos. Que es lo que sigue, ¿no? Eso nos llevaría al transhumanismo, ¿no, ingeniero? Transhumanismo. Que ya lo trataremos aquí, se van a sorprender. Le agradezco mucho, señor ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo quisiera despedirse? Pues Dios nos agarre confesados, ¿no? Sí, la verdad que es un tema bastante complejo. Créanme que se hizo el mejor esfuerzo posible. Se buscó información lo más cercana a nosotros y eso es lo que obtuvimos. Nuestra intención no es alarmar a nadie, simplemente señalar cómo están las cosas, qué se está investigando en el mundo de la ciencia y qué se está esperando en el mundo de la física cuántica, que además esa no es una ciencia, es una teoría. Sí. Pues es como una charla cuando los amigos se encuentran y se toman un café. Ajá, así fue. Nosotros no hablamos de fútbol, no hablamos de box, hablamos de lo que sucede en el mundo. Porque luego leo los comentarios y nos hacen el favor de decirnos que copiamos a fulano, sutano, y no. Cada quien busca la información. Nunca coincidimos antes del programa. Eso también es bien importante que nuestros amigos lo sepan, ¿no? Que no seguimos un guión que el productor nos dé. Actuamos con esa libertad que necesitamos, como si estuviéramos, que aparte yo le agradezco todo el esfuerzo por llegar, en una reunión de amigos comentando lo que cada quien opina de la vida, ¿no, ingeniero? Y créanme lo siguiente, nosotros nos fijamos, yo por ejemplo le hablo a Juan Ramón y le digo, oye, ¿qué vamos a ver esta semana? Pues vamos a ver este tema, déjame investigar a ver qué tanta información hay. Si no hay demasiada información que sustente la plática o el programa, le propongo algún otro tema y sobre ese otro tema o el que él eligió, propuso, nos vamos. Y sin más, cada quien desarrolla su tema de manera individual. Yo busco tratar de darle un orden lógico, secuencial, partiendo de lo más elemental hasta donde se logre avanzar. Eso es lo que tengo. Entonces, yo sí me formo una especie de script, vamos, sí, una secuela lógica, una estructura, y eso es lo que comparto con ustedes. Pero en base a su búsqueda y a su información. Sí, es todo. Pues vámonos, ingeniero. Vámonos. Bajo una producción, perdón. Y espero que pues les guste y que les cree algún interés. Investiguen sobre esto, es importantísimo investigar esto. Sí. Bajo una producción de Cristian Aguilar, esto fue Señales Ocultas, la memoria humana copiada. El ingeniero Alfredo Herrera, un servidor Juan Ramón Rodríguez, investiguen. Ojalá les cause interés este tipo de temas. Dios con ustedes, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.